defenderlo, le hemos puesto como requisito para defenderlo la exigencia de que también resulte compatible con esos principios a priori del Estado civil. Es decir, le hemos impuesto al comunismo que defendemos, porque no defendemos el mercado, no se nos olvide, defendemos el comunismo, pero le hemos impuesto como requisito para defenderlo el que también sea compatible con esos principios. Es decir, el que no aparezca, por ejemplo, en nombre de lo común, que la comunidad se arroga el derecho de meterse en mi propia vida. Es decir, le exigimos al comunismo, que decir, pues sencillamente, bueno, porque la peor pesadilla que se me ocurre es que mi comunidad de vecinos metiese las narices en mi vida. Bueno, o Robespierre, sí, o sea, que decir que ya sabemos cómo metía Robespierre las narices en la vida de los demás. Atentas contra la salud pública. Pero lo que digo es... bueno, o sí, pero que no vamos a enjuiciar ni a Robespierre, ni a fulano, ni a mengano. Lo que vamos a decir, o lo que voy a intentar defender, es cuáles son los criterios a partir de los cuales podemos decir que Robespierre es tolerable o es intolerable. Es decir, con qué criterios, por decirlo así, cribamos entre proyectos políticos aceptables y no aceptables. Porque no es que estemos negando el carácter constitutivo del conflicto. Claro que nos encontramos siempre metidos en conflictos cuyo carácter es constitutivo. Lo que pasa es que necesitamos algún criterio que nos permita optar entre si estamos de este lado del conflicto o del otro lado del conflicto. Es decir, algún criterio de validez tendremos que estar manejando inevitablemente. Y yo lo que quiero es, bueno, claro, o sea, me cae el chaparrón por poner aquí encima de la mesa un criterio de validez que nos permita optar de qué lado, ¿no? Que nos permita dirimir de qué lado de los conflictos, ¿no? Que nos permita tomar posición en los conflictos. Pero bueno, o sea, en todo caso, lo que parece obvio es que habrá algún criterio y que por lo tanto será posible explicitarlo para que a todos nos parezca obvio que en caso de un conflicto con el fascismo, y el fascismo, estoy enteramente de acuerdo con el análisis histórico que realiza Montse del fascismo, pero claro, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio por el que estamos de acuerdo con el comunismo y no con el fascismo en ese conflicto histórico? Y lo que digo es que si estamos de acuerdo con uno y no con otro, tendrá que ver, quizá, esta es la tesis que he lanzado y por la que me ha caído semejante chaparrón, tendrá que ver quizá con la apuesta que hace uno y otro, esta es la tesis también de Polanyi, ¿no? La apuesta que hace uno y otro con la libertad, la igualdad, la independencia, la autonomía, en fin, o sea, que decir, el tipo de criterios que en definitiva defendemos. Claro, pero a ver, pero respondiendo a Montse también, o sea, es que ya no sé cómo formularlo de otro modo y sin embargo sigo teniendo la sensación de verdad que no me lo hacer entender. Es decir, no defendemos la propiedad privada individual como modo de atender a la exigencia de la independencia civil. O sea, cuando en tu respuesta nos has reprochado una vez más recurrir al concepto de propiedad privada individual para atender a esa exigencia, pues mira, es que sencillamente no defendemos eso. Y mucho menos todavía defendemos que respecto a cualquier cosa tenga que ser posible la respuesta de qué parte es de cada quien. Caramba, que lo que hemos intentado defender es todo lo contrario. Lo que hemos intentado... Bueno, lo que he intentado defender, es verdad, que ahora se ha desmarcado del zapato. Lo que he intentado defender es que precisamente respecto a todas las cuestiones fundamentales es un elemento de sensatez mínimo ponerlas a resguardo de la lógica del mercado. Y que la educación tiene que dar a resguardo de la lógica del mercado, por supuesto el aire, por supuesto el agua. Es decir, esto es lo que he intentado defender, desde luego con una fortuna inempeorable, vamos. O sea, pero quiero no dejar de intentar insistir en esto. Joder, pues yo te he entendido perfectamente. Bueno, pues te has desmarcado. No, te he entendido. Eso. No, si yo también te he entendido. Bueno, en todo caso. No, pero es que entonces lo que no entiendo es que se plantee como objeción es que defendéis el concepto de propiedad privada individual y no sé qué y tal y cual como modo de atender a la exigencia. No, es que no lo defendemos. ¿Cuál defendéis? Es un predicado que parece que se ha visto a la vez, que nadie entiende nada, ni siquiera vosotras mismas. Y se acaba que entendéis turno para la otra. Vale, bueno, pues lo dejo aquí. Un mínimo comentario a otra cosa que ha planteado también Jacobo, por abrir un frente más. O sea, en fin. Claro, toda esta división, toda esta fragmentación disciplinar que padecen las ciencias humanas,
es el resultado de un determinado timo teórico, es el resultado de determinada estafa. Ahora bien, yo no estaría de acuerdo en que Marx dijese que estas divisiones disciplinares sean falsas. O sea, es decir, más bien lo que creo que diría Marx es que están mal hechas. Es decir, que Marx no es que tenga gran cosa en contra, en general, ninguna cuestión del principio en general, por mucho que proponga planteamientos totalizadores, ninguna cuestión de principio general contra la división disciplinar. Lo que pasa es que efectivamente cree que la división efectivamente que ha acontecido en el seno de la academia respecto a las ciencias humanas es una división mal hecha, y además intencionadamente mal hecha, además ideológicamente intencionado lo mal hecho está. El separar la teoría económica, y mucho más después de Marx, cuando lo de la economía política ha perdido lo del política y se ha quedado solo con economía, de tal forma que se han puesto a construir modelos matemáticos cuya brillantez depende de lo que tienen precisamente de matemáticos y no de lo que tienen de nada histórico, ni político, ni social, ni nada por el estilo. Es decir, ahí yo creo que estamos completamente de acuerdo en que hay una intencionalidad ideológica. Perdona, lo que he dicho es que lo político puro, lo social puro, lo económico puro, lo filosófico puro no existen. Y el discurso de Marx, que es un discurso totalizador, hace ver cómo efectivamente eso es así. Bueno, pero tampoco existen lo biológico puro, lo físico puro, lo químico pero un nivel puro. de especialización, efectivamente, a cierto nivel siempre es necesario. Lo que pasa es que tú eso no lo puedes absolutizar y mucho menos ontologizar. Bueno, lo que existen son ranas, o sea, que decir, con una determinada composición bioquímica, con unas determinadas características físicas que si las tiras de una ventana pues se caen como graves o funcionan como masas inerciales nada más. Después también como organismos vivos tienen determinados comportamientos. En lo real concreto se mezcla ahí tanto un objeto para la física teórica como un objeto para la biología, como un objeto para la psicología animal, como un objeto para la bioquímica, como un objeto para muy distintas disciplinas, y ahí yo no creo que Marx fuese a decir que esa división disciplinar. Bueno, pero bueno, en todo caso este es otro frente que ya lo que me faltaba. Vamos a... Muy bien, ¿había alguna palabra más? Ah, claro. Aquí no había rendido, ¿no? No. No, pero no lo va a Romina ahora. Si quieres, no, claro. Es uno de la mesa. Interpelado también muy directamente. Claro. A mí sí me han interpelado directamente alguna vez. O sea, bueno, me interpeló sobre todo Javier Martínez, luego se ha ido, pero vamos, o sea, es que me dijo alguna vez una pregunta para ti y otra para mí. En cuanto a la pregunta, es que tú has respondido a la pregunta que era para mí. Pero sí, ya lo sé, no, pero bueno, de todas formas, es que verdad, o sea, está mal, sencillamente lo que ha dicho, lo digo no porque esté Javier Martínez no esté, vamos, es para que no me estropee algún alumno mío y luego saque un suspenso en el examen, ¿no? O sea, no, es que verdad está mal, lo que ha dicho está mal, sencillamente está mal, pero ya ha dicho Luis por qué. Entonces, el asunto está en, si luego de todas formas, incluso subiera un paso, como él dice, es decir, de la mercancía, bueno, del valor al dinero, es decir, de las mercancías contingentes a una mercancía necesaria, y si eso sería dialéctico o no sería dialéctico, la respuesta es muy desilusionante, muy desilusionante. O sea, eso no es dialéctica ni nada, eso es exactamente lo que Marx ha dicho, un coqueteo dialéctico que ha hecho muchísimo daño, ha permitido además a mucha jeta escribir muchas páginas que no tienen sentido y ya está. O sea, es un coqueteo que no ha hecho más que daño, y además el propio Marx dijo que era un coqueteo porque ya había hecho daño hasta en su época había hecho daño ya. Y nada, eso acabó. Pero bueno, Althusser decía que incluso que la sección primera podía hacer tanto daño, la sección primera, que casi mejor que se leyera cuando se hubiera terminado el resto del libro. Dice, ¿es un poco exagerado el consejo de Althusser? Pues sí, quizás sea un poco exagerado, pero algo significa sencillamente que cuidado con los coqueteos si te los tomas en serio, porque puedes armar un cisco de mi padre, digamos. Bueno, o sea que la respuesta es muy desilusionante. ¿Dialéctico es o no? Es un coqueteo dialéctico y por otra parte es un coqueteo muy doloroso por parte de Marx, un coqueteo muy doloroso, porque en ese coqueteo doloroso lo que hay realmente es un mascar de dientes de Marx todo el tiempo, echando de menos lo que está perdiendo contra su propia voluntad y sin embargo siendo lo suficientemente honrado para aceptar perderlo, pero que es fundamentalmente la dialéctica. Se conforma con un coqueteo porque tiene que renunciar justamente a la dialéctica. Entonces se conforma con coquetear por ella. Eso es una cosa muy dolorosa, muy dolorosa. Todos los amantes saben que eso sería una situación muy dolorosa en cualquier caso, y Marx efectivamente amó mucho la dialéctica porque amó mucho Hegel. Bien. ¿Está claro? Bueno, eso es el principio.
Ah, vale. No, pero si queréis, sí. No, que parece que intento... Bueno, no, sí quería, vamos a ver, quizás una cosa importante que tengo en la cabeza, porque con tanto cisco que hemos contado con el asunto de la propiedad privada, me parece espeluznante. O sea, bueno, o sea, todo lo que tiene que hacer un marxista todo el rato es distinguir entre propiedad privada de los medios de producción y propiedad privada de los productos de trabajo. Es que si no haces esa distinción, entonces ¿de qué propiedad? O sea, ¿qué propiedad? Hombre, pero ante todo, hagamos esa distinción, porque si no lo hacemos, entonces ya estamos aviados. O sea, estamos aviados, entonces es que no hay nada de qué hablar. O sea, pero es que ha habido varias intervenciones en que no se ha hecho esa distinción. Eso no puede ser. Cuando se dice que la propiedad privada es la base del capitalismo, hombre, cuidado, la propiedad privada es la base del capitalismo. La propiedad privada de los medios de producción es la base del capitalismo. Pero eso va de suyo. Ah, no, va de suyo. Va de suyo en una discusión con la ilustración y con el concepto de propiedad propio de la ilustración. Ah, no te lo estoy diciendo a ti, Jacob, exactamente. O sea... Pero es que los medios de trabajo son resultado. Hay más palabras. Ahora vais a poder intervenir otra vez. Bueno, Por favor, Carlos. Todavía acabo con una cuestión que me ha parecido que podría servir para aclarar otras cuestiones y que había planteado bien durante la exposición de Luis, Alex, ahí sentado, con el asunto de la fraternidad. Cuando se dice todo el tiempo que el lema de la Revolución Francesa es libertad, igualdad, propiedad, en medio está fraternidad. Y en realidad hay una cierta competencia entre fraternidad y propiedad. Porque en realidad cuando se dice fraternidad, yo lo que entiendo, ¿no? Yo por lo que leí, por lo que me dicen, yo no soy un experto en estas cosas, pero me lo dicen y me lo creo si me lo dicen bien. Domenech y compañía, que han estudiado sobre todo este tema y que son los estudiosos de Robespierre y compañía, al guillotinar a Robespierre se puede decir que hubo un eclipse de la fraternidad, es el título del libro de Domenech. En ese eclipse de la fraternidad lo que quedó precisamente, eclipsado fue precisamente la independencia civil. Es decir, donde se dice fraternidad, lo que se dice es independencia civil precisamente. O sea, es libertad, igualdad, independencia civil y propiedad. Y si hay independencia civil, ¿por qué hay propiedad? Bueno, pues porque no son la misma cosa, precisamente. Y entonces, dentro de la ilustración, se puede optar por la propiedad o por la independencia civil. Incluso hay una cierta ambigüedad si estás optando por una o por otra. ¿Y hasta dónde llevas el lema? ¿No? O sea, el asunto está en que ¿qué es la fraternidad más que precisamente la rebelión de los domésticos contra el pater de familia? Claro, o sea, ¿qué es la rebelión de los hermanos contra el padre? O la rebelión de las mujeres contra el padre de familia. O sea, claro, es la independencia civil, es lo contrario de la domesticación. Entonces, claro, ¿cómo se consigue ser independiente de la domesticación? ¿Con propiedad? Hombre, ayuda bastante, oye, coño, ayuda bastante, lo vamos a negar, ayuda bastante. ¿Con renta básica? Probablemente ayuda bastante, habrá que ver si es un pato, si es un perro que ladra o qué, eso ya lo veremos. ¿Más procedimientos? Los hay. ¿Una economía estatalizada con un buen sistema de acceso a la instrucción pública? A mí no me cabe duda de que me parece bastante buena idea, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos dicho muchas cosas. Pero precisamente no hemos caído en ningún momento en la trampa de identificar independencia civil con propiedad, entre otras cosas porque eso sería cargarte y eclipsar una vez más el asunto de la fraternidad, a la que no estamos bajo ningún concepto dispuestos a renunciar, ¿no? Bueno, todavía una cosa más y ya termino. Sobre el asunto de que efectivamente las adjetivaciones de la palabra democracia, menos mal que lo ha dicho perfectamente bien Arrizabalaga. El primer adjetivo que tiene esta democracia es que es una democracia capitalista y por tanto que no es democracia. O sea, es el primer adjetivo. Después, si conseguimos encontrar un procedimiento para separar democracia de capitalismo, pues habrá que ver si somos más partidarios de una democracia representativa, protagónica, yo no sé, a mí eso ya, pero ante todo, que se me reconozca para empezar que la democracia y el capitalismo son incompatibles. Es verdad que eso no son más que palabras, porque en definitiva, bueno, era ese asunto. Comunismo liberal. Comunismo liberal no es más que una palabra. Nosotros lo único que queremos decir es que por comunismo liberal, bueno, no sé si aceptamos ese término o no, pero por comunismo liberal lo que defenderíamos sería que en realidad los comunistas no somos más que el verdadero cumplimiento del programa ilustrado. O sea, que somos que los comunistas no podemos ser otra cosa que
cumplir el programa ilustrado, que por ahora no se ha realizado más que como una continua estafa, que por cierto tiene sus estafadores. Tiene sus estafadores. Y se pueden señalar con el dedo. O sea, por ejemplo, yo puedo decir que el Grupo Prisa pues tiene cierta responsabilidad, o veo tantas otras cosas, ¿no? O sea, es una estafa con estafadores, ¿no? Entonces, ¿qué es una lucha de palabras? Bueno, es una lucha de palabras, yo puedo decir, porque es que es verdad, es una lucha de abstracciones. O sea, decir que los comunistas somos los que verdaderamente vamos a cumplir el programa liberal no es más que una palabra, no es más que un programa, efectivamente. Es decir, nada, o mucho, porque no estaría mal, efectivamente, que hubiera unos 5.000 Jean-Paul Sartres, como decía el otro día, diciendo todo el tiempo que la República Francesa ni es una república ni es nada, que no es más que una máquina de exterminio internacional, etcétera, 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 etcétera. O sea, yo creo que no estaría mal esa lucha entre palabras y abstracciones. Que las abstracciones son abstracciones y que combatimos con abstracciones, como ha dicho, bueno, lo has dicho tú, que combatimos con abstracciones. Yo creo que no combatimos con abstracciones. O sea, que combatimos teóricamente con abstracciones. Yo creo que en la práctica procuramos combatir con cosas muy concretas. O sea, yo no sé, yo soy partidario de que se hagan tipo de cosas como Telesur, como el Banco del Sur, como el ALBA, todo eso son cosas muy concretas, muy concretas. Ahora bien, para hacer cosas muy concretas hace falta dejar de decir abstracciones o aceptar las abstracciones del contrario o decir abstracciones completamente imbéciles. No, coño. Para hacer cosas muy concretas conviene que vayan acompañadas de abstracciones bien hechas. Y entonces, pues claro, naturalmente hacemos teoría, claro, además de saludar proyectos políticos como el de hacer un Banco del Sur, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero sí, es que... No, solo quería decir que mi comentario iba en la línea de que vuestra batalla, digamos, se juega en las condiciones de posibilidad del proyecto político que defenderíais llegado el momento. Si me permitís y que en esa batalla se juega en las condiciones de posibilidad, es una batalla trascendental en ese sentido, naturalmente hay en juego abstracciones. Y se juega con conceptos, que en última instancia es la herramienta única de la que dispone el filósofo, naturalmente. Entonces, en tanto que filósofo. Entonces mi comentario va en esa línea, no tanto en el que no sea necesario abstraer, por supuesto que hay que abstraer y remitir siempre a la totalidad social, como referencia última de sentido, que unifica un esfuerzo filosófico por pensar en este caso las desigualdades sociales o lo que fuere, las formas de democracia posibles o imposibles, lo que fuere. Ese era pero en la práctica política concreta también lo hacemos. Pero es que me parece que hay un problema, que la propiedad privada, bien sea de los medios de producción, bien sea de la fuerza de trabajo, me parece que es histórica y socialmente constitutiva. Histórica y socialmente constitutiva. Igual que el conflicto social está histórica y socialmente constituido, y de hecho se podría considerar parte de, o muy importante, miembro muy importante, o en fin, un momento muy importante de la ontogénesis del sujeto moderno. Tanto el conflicto social como la propiedad privada. Entonces, decir que la propiedad privada es la base del capitalismo, si se dice en el sentido en el que creo que lo ha dicho Jacobo, y es que forma parte de la constitución histórica específica del sistema o de la civilización capitalista, y creo que se refería a eso, me parece que es efectivamente elemental, pero es que es el único punto de partida posible. Más que nada, porque tú puedes separar forma y contenido. Y tú puedes intentar abstraer contenidos, pero los contenidos no se dejan pensar de todas las maneras. Hay contenidos que se rebelan siempre contra algunas categorías. Y creo que propiedad privada es un contenido que se hagan los distingos que se hagan, está tan histórica y socialmente constituido en la base del capitalismo que no se puede pensar más que de una manera determinada, o de varias maneras determinadas, pero siempre respetando esa base, que es la que Jacobo mencionaba. Porque si no pasa que al final, insisto, la propiedad es algo así como un derecho potencial y lo contingente es que se posee. Y la eso no puede ser. Y la democracia fue el gran intento de constituyente y constituido y todo lo que tú quieras de la burguesía para precisamente legitimar y apuntalar eso que es totalmente eso que constituyente. Claro. Sí que la distinción forma-contenido es idealista. Esto es evidente. Si os parece. Es tan evidente en este momento. ¿Hay alguna palabra más? Claro, sí, yo creo que Alejandro... Sí, ahora... Me parece gravísimo que la distinción forma-contenido sea idealista, porque entonces estamos arreglados. Tiene un evidentemente. Claro. Vamos por la segunda... Tiene un punto, digamos. Yo confío que Carlos y vas a poder... Hombre, no miren que las ideas son idealistas, en fin, bueno. No. Me estoy refiriendo concretamente a... No, pero vamos a ver que ya... Sí, perdón. Que levantamos un gato. De atrás adelante, Mario, Victoria Alejandra. Sí. Delante.
Bueno, yo quería hacer algunas matizaciones hacia lo que habéis ido comentando, porque claro, pues a uno, lector de Marx y también de Althusser, de Poulanzas y otros autores, pues hay ciertos conceptos que le chocan a veces. Para empezar, yo voy a hacer una precisión en el terreno filosófico, y es una cosa que ha dicho Luis. El derecho tiene que ser totalmente formal para que dé capacidad a la mayoría de los contenidos posibles, ¿no? Has dicho en un momento dado, cosa que me parece absolutamente formalista y antimarxista. A mi modo de ver, lo es. A mi modo de ver, lo es. Y solo hay un truco que se me ocurre para hacer que el contenido y la forma cuadren históricamente. Y eso tiene un nombre, Sittlichkeit, que es un concepto hegeliano, el estado de la eticidad. Vamos, que es la única forma de mediación de la sociedad civil donde aparece representada y domesticada. Y es lo que, vamos, la única forma donde se me ocurre que eso se da materialmente es ese. Y por eso me parecía pertinente la pregunta de Eduardo. Porque claro, en esa tradición que os sentís cómodos, pues es una de las viabilizaciones y soluciones que se da. Y es una propuesta, toda propuesta trascendental siempre es una propuesta conceptual con una forma ideal. Y esa forma ideal que vosotros utilizáis de criterio no deja de ser un criterio armónico de relaciones al cual lo empírico tiene que adecuarse. A mí eso me parece que no está en Marx en absoluto. A mí me parece que eso no está en Marx en absoluto. Vamos, no sé. Por otra parte, respecto a la división de saberes a la que habéis aludido, y aquí me voy a poner muy althuseriano, a pesar de que también soy un crítico de Althusser en algunos puntos, pero ya no althuseriano, sino marxista. Marx, no voy a entrar en materialismo histórico, materialismo dialéctico, pero Marx elabora una teoría de la historia que él denomina teoría de las formaciones sociales, y más previamente, por decirlo de algún modo, en el ámbito conceptual, la denomina teoría del modo de producción. La teoría del modo de producción es una teoría sistémica de análisis social que incluye toda una serie de ramas y saberes articulados de una manera específica. En ese sentido, me parece que Marx es un autor también tremendamente actual y antiacadémico, porque la radicalidad con la que Marx rompe con la academia, para empezar biográficamente, Marx no es un pensador académico, eso para empezar. Nunca estuvo en la academia, y cuando estuvo tuvo que irse, por un montón de motivos políticos. Sus estudios son muy diversos. Si registramos toda la década de los 50, por ejemplo, encontramos de todo, básicamente. Pero ahí, el punto, vamos, que me parece importante, es entender también que el criterio de totalización, como ha dicho Jacobo, es fundamental, y la no separación de áreas. A mí me parece que sí, siendo más althuseriano incluso de lo que suelo ser habitualmente, diría que si la historia es aprehensible de alguna forma, o las formaciones históricas, es de esa forma específica, ¿no? Yo creo, y en ese sentido hay una elaboración de un terreno que yo creo que considero particularmente fecundo, porque hoy en día tienes los análisis de Wallerstein, que me parecen fundamentales y que tienen una herencia marxista muy fuerte, o de Robert Jessop, por ejemplo, también me parecen muy importantes. Entonces, como que eso me parece que es importante destacarlo, esa articulación, porque si no, al final no sabemos a qué nivel, y la cuestión es que jugamos con una gran diversidad de estratos, y precisamente porque se juega con una diversidad de estratos en ese ámbito, podemos hablar de conflictos políticos, podemos hablar de conflictos económicos y de muchos diversos tipos de conflictos, ¿no? Por otra parte, y aquí me parece que, como os he dicho antes, la propuesta es un tanto formal, y yo, que vengo de una tradición un tanto antiformalista, he de decir también, porque mi marxismo, o el marxismo que yo he practicado, viene de Althusser, y antes de que Marzoa arreglara el problema de la dialéctica, como hablamos, lo arregló Althusser, pero también lo arregló de la Volpe, y bueno, y Hobsbawm y Sweezy no te quiero ni contar, porque el concepto de dialéctica que utilizan Sweezy y Hobsbawm, dime tú, ¿qué concepto de dialéctica fantástico utilizan? Son historiadores, como la cueva de un pino, que no necesitaron una especie de viraje hipermega abstracto para decir un poco, desde mi punto de vista, Pero bueno, pues en ese sentido, mi tradición, Althusser, ya arregló ese problema. Y Althusser es un autor antikantiano, en muchísimos sentidos, y espinoziano. En ese sentido, yo os quería preguntar una cosa. Bueno, ahora discutimos sobre el espinocismo de Althusser, si queremos, porque la teoría del generalidad 1, generalidad 2, es una teoría prácticamente calcada, si la dimensión práctica, del paso en la transición del primer género de conocimiento al segundo género de conocimiento de Spinoza. Podríamos debatir sobre eso, y bueno, no sé, y me parece totalmente claro eso. Ahora bien, que Althusser se quitó la dimensión práctica de ese conocimiento, es obvio. El partido tenía un poder ahí fundamental y él no podía hacer nada. Aparte de otro tipo de consideraciones biográficas e históricas en las cuales no voy a entrar. Pero en la constitución de una subjetividad conflictiva y en el concepto de antagonismo me parece fundamental reivindicar un concepto de sujeto no formal, porque entonces no comprendemos nada. La articulación de lo social es una articulación conflictiva que se mueve en una dinámica no puramente subjetiva, y yo creo que habrá que sacar a Marx de una tradición que ha pensado y que tiene su culmen en Lukács, yo creo,
mediante el concepto de autorreflexión y conciencia, donde parece que se toma conciencia solo mediante una estrategia autorreflexiva, ¿no? Y entenderlo quizás de una manera mucho más spinociana, donde realmente uno está siempre ya transido de afectos, transido de dimensiones políticas y demás, y no se opera mediante un esquema formal, sino que se construye en común ciertas formas y ciertas dimensiones de intervención política. Intervención política que no son algo así como un destino, ni son un criterio puramente formal, sino que es una articulación históricamente situada, que también me parece que es importante. Lo formal se traga la historicidad casi siempre cuando se propone. Vamos, al menos ha sido así. Yo lo veo así. Luego, en cierto sentido, yo quiero saber cómo relacionáis dos conceptos, propiedad y Estado. Porque a Carlos le parecía muy bien un concepto de Estado regulador, porque he oído, y lo has denominado comunista. Entonces, yo en ese sentido sí querría ver, en esa forma de Estado que tú propones, que tú has nombrado, cómo funcionaría ahí, o qué vinculación tendría eso con el concepto de propiedad, y si seguiría perdurando el concepto de fuerza de trabajo ahí, tal y como Marx lo va matizando en El Capital y en otros textos, ¿no? Entonces, y también cómo entendéis la composición de clase del antagonismo, porque me parece que hoy en día ese es un concepto fundamental. En día que lo plantea con el término multitud, y aquí, bueno, Negri me parece un autor importante, pero tiene problemas. El optimismo de Negri, del que yo he hablado muchas veces, que yo creo que él ontologiza condiciones de posibilidad y las presenta como históricas ya. Y especialmente él elige a Spinoza, yo creo, y ontologiza la dimensión de la sustancia, de la productividad del ser, y la articula mediante el concepto de general intellect, mediante la apropiación del capital actual de lo afectivo y lo cognitivo, y la plantea de una manera como muy inmediata. Spinoza nunca hace eso. Es un realista político, en ese sentido. ¿No? También me gustaría decirlo, y eso es un problema. Tampoco se puede partir de una especie de pura inmediatez, donde todo ya está dado en cierto sentido, porque también me parece una ontologización excesiva de la realidad. La realidad, precisamente, como decía Eduardo, no se deja aprender, y eso me parece una cosa importante dentro del régimen de Marx y del antiidealismo marxiano. Cuando uno aplica una categoría general a lo real, precisamente lo que hace es una mediación que redimensiona la categoría. Si no redimensiona la categoría, no hay conocimiento empírico. Y en ese sentido yo reivindicaría, pena que no está Rizabalo, que siendo fieles a la teoría del modo de producción de Marx, desde luego una comunidad investigadora sería fundamental, pero empírica, porque hay que saber qué sucede con el trabajo, hay que saber qué sucede con la macroeconomía, hay que ver qué sucede con las instituciones. Entonces, pues lo dejo ahí, en fin. Hola, bueno, a ver si ordeno un poco lo que quiero decir. Pues quería hablar sobre todo de dos cosas que están interrelacionadas, que siento como una ausencia en general. La primera es una ausencia física real, que es la de una persona que ha hecho muchísimo por el marxismo y que lamentablemente ha muerto hace muy poco, Daniel Ben-Saïd, que habría sido maravilloso que hubiera estado entre nosotros en este congreso. Y como súper modesto homenaje quería leer dos citas que van a entroncar después con la otra ausencia de la que quiero hablar. Las citas son del último capítulo de su libro Marx intempestivo, de un capítulo que se llama Los tormentos de la materia. Dice: la crítica de la ecología política refuerza la de la economía política. El capital puede sobrevivirse y descomponerse en el férreo círculo de esos límites, sin llegar a transgredirlos. No puede cambiar de escala y de dimensión sin convulsiones, porque es incapaz de engendrar las nuevas medidas sociales que permitan armonizar las relaciones de los hombres entre sí y con la naturaleza. Y luego en esta misma línea dice esto, ¿no? Que la crítica de la ecología política y de la economía política son interdependientes pero específicas. Y dice: ambas coinciden en una crítica común de la inconmensurabilidad, en la comprensión de la crisis generalizada de la medida por el tiempo de trabajo y en la exigencia de otra regulación de la relación social. Si se alcanza a establecer un vínculo lógico, orgánico, no formal, entre las metamorfosis del trabajo, el despilfarro acelerado de la fuerza de trabajo y los parámetros de la crisis ecológica planetaria, este encuentro puede convertirse en el punto de partida de una nueva alianza teórica. Creo que esto es importantísimo y ha estado un poco ausente en general en el Congreso, al menos en las exposiciones en las que yo he estado,
Mons el otro día intentó introducirlo cuando habló de los límites ecológicos el día de la crisis y tampoco se respondió muchísimo. Y creo que es indispensable este tema porque la cuestión ecológica no es un añadido a lo que se plantea en general aquí, sino algo completamente esencial por dos motivos. El primero, obvio, porque nos estamos cargando el planeta y hay miles de estudios que lo prueban. La cuestión de la huella ecológica nos muestra cómo, bueno, Carlos tiene un artículo que está muy bien sobre esto, nos muestra cómo se calcula aproximadamente, siguiendo un montón de parámetros que voy a simplificar muchísimo las cifras, pero que la media de hectáreas que podría consumir una persona serían de 2 y la media de hectáreas que consume una persona en Europa son 6. Es decir, que para sostener el modelo de vida que se está llevando en Europa, por ejemplo, necesitaríamos 3 planetas como este. Entonces, ¿por qué es tan esencial introducir esto dentro del discurso? En primer lugar, porque no podemos seguir hablando en clave desarrollista y de crecimiento económico de una alternativa comunista. Y en segundo lugar, y esto quizá es, no sé si más importante, pero muy importante, es esto que autoras como las ecofeministas insisten muchísimo de que no tiene ningún sentido trabajar o criticar las formas de dominación como formas de dominación aisladas. Es decir, que todas las formas de dominación tienen un sustrato común y son indisociables. Entonces no tiene ningún sentido un discurso marxista que no sea ecologista al mismo tiempo, igual que no tiene ningún sentido un discurso marxista que no sea feminista al mismo tiempo o que no sea anticolonialista, antirracista, etcétera, etcétera. Porque en última instancia todas esas formas de dominación se remiten a un sustrato común. Entonces, o sea, esa ausencia me parece... No sé, es que no puede haber esa ausencia, no puede haberla. Antes este chico hablaba de cómo el conflicto social y la propiedad privada son constitutivos de nuestra sociedad. Creo que es obvio que la dominación indiscriminada de la naturaleza también lo es, que la dominación de la mujer también lo es, que la dominación colonialista también lo es. Entonces, es que no se puede hablar de una alternativa sin tener en cuenta todas estas cuestiones y tampoco se puede hacer una interpretación sin tener en cuenta todas estas cuestiones. Y al hilo de esto, bueno, quería preguntar en general qué os parece esto y preguntaros vuestra opinión acerca de cuál sería la praxis política idónea que tuviera en consideración todas estas cuestiones. Es decir, no sé, por ejemplo, ¿qué opináis de cuestiones que se están llevando a cabo ahora mismo, de movimientos sociales en cierto modo subvertivos, revolucionarios, que abogan por la relocalización, por la huelga de bancos, por, no sé, por comenzar a producir local y ecológicamente nuestros alimentos, por la reivindicación por parte de los países del sur de la soberanía alimentaria, en general por revitalizar y reconceptualizar el papel del campo y de los pueblos a través de modelos alternativos de economía, retomando formas de integración social basadas en la redistribución y en la reciprocidad, abandonando el reduccionismo del intercambio, sobre la creación de redes de productores artesanos que revitalicen otra concepción del trabajo. No mucho tiempo, así que... Vale, acabo ya está. Bueno, en general, ¿qué pensáis de eso? Seguro que Alejandro lo puede hacer más sintéticamente también. Eso es. Sí. Creo que va para eso. Es que Luis habla tan bien y tan rápido que puede colárnosla muy bien, creo. Lo siento. A ver. Voy a citarte textualmente lo que has dicho. Bueno, tu discurso se ha bajado en torno a los 3 conceptos
libertad, igualdad, independencia. No me meto en el de propiedad, creo que ya se ha discutido suficiente y ya lo podemos discutir en la comida si se baraja. Cito clases textuales que has tomado o has hecho tuyas, pero que no... Bueno, que nadie tenga derecho a decirme cómo debo ser feliz. Que cada uno me elija lo que le haga feliz sin perjuicio de los demás, sin causar perjuicio a los demás. Y, por último, se decide políticamente, es decir, algo así como se crearía un espacio para decir políticamente, conjuntamente, comúnmente, eso lo he añadido yo, y desde ahí se eligen las instituciones, tanto educativas, de mercado, etcétera, etcétera. Yo el problema que estoy viendo a lo largo de este debate, a lo mejor estoy más situada, pero creo que es el problema de la ilustración, básicamente. Y además creo que lo planteas mal porque, como dice Jacobo, lo de la propiedad común o estar en contra de la propiedad privada es algo que en cualquier marxista comunista se presupone. Por tanto, sigo extiendo el mismo argumento que ha dicho Jacobo. Para un marxista comunista, libertad, igualdad e independencia civil también se presuponen. Entonces, ¿por qué digo que considero que de algún modo nos la has colado? O yo lo considero que me la has colado. Has dado una vital importancia, cual si suma fuera, libertad, igualdad, independencia. Y la has dado de una forma hiperformalista, es decir, hiperaplicable a todo contenido, particular y determinado de la realidad. Y has hecho algo así como, estos tres conceptos, sumados al del comunismo, dan la fórmula mágica. Y yo te digo, no dan la fórmula mágica. Precisamente el problema de la ilustración, que es lo que nos estamos jugando aquí, es en ser enteramente críticos con esos conceptos ejes que se han ido alejando durante siglos. Ese es el problema. Y precisamente libertad, igualdad e independencia civil han sido erigidos desde el discurso más liberal y más radicalmente liberal que haya existido. Es decir, desde Locke, Tocqueville, Joan Stuart Mill y Bentham. Y otra cosa, segunda crítica. El espacio político. Vamos a ver. Yo presupongo algo así como que el espacio político es incluso esto. O sea, no es ningún lugar idéntico al cual tengamos que acudir y nos desconstituyamos y de ahí nos volvamos a reconstituir. Precisamente estamos constituidos de relaciones múltiples, infinitas, de las cuales tenemos que hacer una reconsideración y de las cuales tenemos que hacer balance. Y ese es el lugar político. Y no se inventa el lugar político, no se crea el lugar político. Ya hacer esto precisamente, hacer esto, o sea, este ejercicio crítico es crear el lugar político. Y me callo ya. Y espero que se me conteste. Y lo siento si es que soy muy pasional, pero no. O sea. La siguiente pregunta de Romina, y estando al lado, digo, lo que se puede aprovechar. Si es rápida y sintética. Que hables ahora. En ese turno ya para la mesa antes del siguiente. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una para Luis y Carlos y otra para Mónica. Yo quiero hacerme cargo de la pregunta que planteó Javier Martínez. Quizá en base también a lo que dijo en su comunicación ayer. Javier Martínez ha preguntado por en qué sentido vuestra posición o vuestra interpretación del capital se hace cargo de la emergencia a partir de la definición de ese ámbito en el que todo lo que hay es mercancía, la emergencia de una mercancía necesaria. Entonces, Luis, tú has respondido que bajo ningún concepto en la sección primera del capital hay algo así como una mercancía necesaria, sino que lo que ocurre es que, bueno, que todo lo que hay pueda ser mercancía, es tanto como decir que cada cosa ha de poderse enfrentar de lluvia por la otra. Eso que decía Marzo ayer, de que la objetividad es tanto como la objetividad en una sociedad capitalista es tanto como que haya un sistema general de cosas contingentes e indiferenciadas de tal forma que toda cosa pueda ser cambiada por otra, ¿no? La intercambiabilidad ilimitada. Entonces yo lo que me pregunto es, vosotros habéis dicho que
Bueno, esa ha sido la respuesta a Javier, es decir, no se está hablando de una mercancía necesaria. De lo que se está hablando es de un ámbito en el que cada cosa, cada mercancía ha de poderse enfrentar de jure a toda otra y has añadido, no sé si en forma de añadido o en una... Y para eso, y eso es el dinero, ¿no? Entonces, yo personalmente no veo en qué sentido la pregunta de Javier esté mal formulada. Quiero decir, yo creo que lo que él pretende decir desde ayer y lo que ha planteado hoy es que de lo que se trata es de hacerse cargo de lo que posibilita que toda mercancía pueda, que toda cosa pueda enfrentarse indiferenciada y contingentemente a toda otra. Es decir, el dinero no es algo así como tenemos un ámbito en el que hay una intercambiabilidad general y para eso está el dinero, sino que el dinero es la representación, el eso común en virtud del cual cada cosa puede ser intercambiada con otra. Y en ese sentido, y es necesaria como cosa, bueno, sí, el dinero tiene un aspecto de mercancía, no solo patrón de mercancía, sino que también es el mismo mercancía, de ahí su naturaleza doble o aporética, o la llamemos como la llamemos. A lo que me refiero es, si aquello que posibilita que haya intercambiabilidad ilimitada es el dinero, no me parece mal plantear la pregunta en el sentido de que nos ha aparecido una mercancía que es necesaria en su condición de posibilitadora, porque sin dinero no puede haber algo así como un ámbito de mercancías. Entonces, quiero decir, bueno, Freud llamaría esto de decir que está mal la pregunta resistencia. A eso de que respondáis a una pregunta que entiendo está bastante bien formulada, resistencia, en el sentido de que yo creo que lo que Javier Martínez está pretendiendo decir es en qué sentido os hacéis cargo del problema que constituye el dinero. Porque él mismo terminaba ayer su comunicación diciendo la única manera que tenemos de comprender esto... y con 2 minutos más, decía, precisamente el dinero es problemático y tiene que constituir un problema porque de repente se nos aparece, y por eso decía lo de, aquí puede haber algo dialéctico, ¿no? Quizá irónicamente, pero de repente para que haya un ámbito de contingencia e indiferencia ilimitadas, emerge algo necesario, es decir, para que haya posibilidad de contingencia e limitación, tiene que haber algo necesariamente, que extraño, ¿no? O sea, porque es algo que contraviene precisamente el ámbito que está posibilitando, que es el de la pura contingencia, el de la pura indiferencia. Entonces, él a su vez, bueno, intenta resolver el problema del dinero diciendo, bueno, eso de que haya una cosa que por un lado es mercancía y por otro lado es patrón de mercancías, o que es patrón y patronado al mismo tiempo, ni se resuelve manteniendo en el ámbito de la circulación como dinero, como medio de cambio, ni se resuelve en el atesoramiento, extrayendo en el ámbito de la circulación, sino que se resuelve en esa forma tan extra, en ese milagro, decía él ayer, de que de repente haya algo que circulando no sea un cuanto concreto, es decir, que circulando, por ejemplo, aumente, y de repente pues tenemos... Efectivamente, entonces, independientemente de ese supuesto paso de dinero a capital a partir de la noción de fuerza de trabajo y la solución de la naturaleza política del dinero, yo lo que quiero saber es, yo entiendo que cuando él te preguntaba que en el paso de mercancía a dinero aparece una mercancía necesaria y que eso tiene algo de dialéctico en el sentido de que del ámbito de la pura contingencia comparece aquello que no puede comparecer porque es condición de posibilidad de ese ámbito, el dinero. O sea, que la pregunta me parece bien formulada y creo que en el fondo lo que se os está pidiendo es ¿qué papel cumple el dinero en vuestra postura? Porque el dinero es un problema y en vuestra posición es el añadido final a una respuesta en la que se dice y eso es el dinero. Eso en primer lugar. Es decir, que yo no he entendido la diferencia entre la formulación de Javier y tu formulación. Creo que venís a decir lo mismo. Bueno, y quiero saber eso. ¿Qué papel cumple el dinero? O sea, porque a vosotros... Bueno, en fin. Y a Monse, perdón por tardar, pero es que a Monse le quería preguntar, has hablado indistintamente, o así lo he entendido yo, en el sentido de que has utilizado las expresiones de forma equivalente, porque a veces decías la una o decías la otra, de ley de la sumisión y sumisión a la ley. Si me estoy equivocando, puedes corregirme. Yo lo que he estado transcribiendo más o menos ha sido eso. Si fuera cierto que son expresiones sintagmas absolutamente equivalentes, es decir, que la ley de la sumisión es tanto como la sumisión a la ley, es decir, que tener una ley y someterse a ella es tanto como aceptar por ley el someterse, no se sabe a qué, pero el someterse,
Bueno, por lo pronto estaría dando razón a ese insigne profesor que dice por ahí que los kantianos están todos equivocados porque, uno, no tienen razón, y dos, son todos una panda de infelices. Evidentemente, o sea... No lo voy a decir. Ah, ya se sabe. Bueno, pero no lo he dicho yo. Bueno, sí, pero creo que no le importará que yo... Claro, o sea, evidentemente... ¿Quién es, perdón? ¿Quién es? Tomás. Los kantianos hemos contestamos que es verdad que estamos contentísimos y somos muy felices y hasta alegres, que lo que nos preocupa es lo tristes que están los epicúreos y los espinocistas. Que va con el deseo Quiero decir que le daría la razón en el sentido de que yo efectivamente, en fin, si entiendo por equivalentes la sumisión a la ley, que es algo que, bueno, que la ley me puede exigir por su mera forma de ley, con la ley de someterse, no se sabe a qué, puede ser a una ley jurídica, como decían muy bien ayer Luis o Carlos, o a una ley económica, en cuyo caso a lo mejor eso de la sumisión a la ley es horrible, en lugar de ser algo así como lo que me pide mi conciencia, pues quería saber qué es exactamente, o sea, que nos definas qué es eso de una ley, o sea, qué papel cumple, igual que les pedía el papel del dinero en su postura, qué es eso de una ley en qué. Porque de tal forma que pueden ser equivalentes dos expresiones que yo creo que no deberían ser equivalentes, o cuanto menos yo nunca las había entendido como equivalentes. Bueno, había palabras para las pedidas, yo creo que es... Sí, es una palabra y ya tengo lo que tengo apuntada, pero decirlo, la materia es casi ingente, aún tenemos un ratito más. ¿Les parece? Respondemos y seguimos por ahí. Yo iba a hacer una pequeña... Un comentario muy corto. Realmente lo mío no es una pregunta, sino es una pequeña opinión y después es una recomendación o una petición, ¿no? La opinión la voy a dar la primera. Yo creo que estamos hoy aquí reunidos en estas jornadas, bueno, estos días, felizmente, gracias no solo, no especialmente a la figura de Marx, sino, a mi modo de ver, a quien ha hecho posible que Marx haya llegado al siglo XX y al siglo XXI. Y quien ha hecho posible que haya llegado Marx al siglo XX y al siglo XXI no es otro que Lenin. No es otro que Lenin. Sabéis todos que nada más morir Engels en el 95, su propio secretario prácticamente estaba enterrando al marxismo a los 2 días. Y esa muerte del marxismo, ese enterrar el marxismo, lo hubieran conseguido, desde luego, si no hubiera habido todo ese siglo XX y una figura, a mi modo de ver, capital, como es Lenin. De ahí que la recomendación o la petición que yo haría, la recomendación a la juventud presente, es leer a Lenin. Leer a Lenin. Sé que lo habréis hecho, pero leerle, no todo, porque es imposible, es lo mismo, o sea, mira, pedir que se lea a Marx o que se lea El Capital, pedirlo al conjunto del pueblo, ni siquiera a todos los presentes aquí, es un imposible. Sin embargo, leer a Lenin con su obra es más accesible, pero tampoco estamos en tiempo, ni en disposición, ni en necesidad tampoco siquiera de leerlo todo, ¿verdad? Ahora, yo sí recomiendo la lectura de 3 fuentes y 3 partes del marxismo, me alegro muchísimo que haya habido una defensa absoluta de la dialéctica, como se ha hecho por parte del profesor, porque claro, de lo contrario, o sea, yo no entiendo a Marx fuera de esto. Y entonces pido a los jóvenes que lean esta obra, que lean El Estado y la Revolución, y que lean, ya que estamos en la Facultad de Filosofía, Materialismo e Imperio-Criticismo. Estoy seguro que lo vais a entender mucho mejor que yo, pero hacer el favor de leerlo. La petición es que justamente, como habéis pedido unos debates posteriores, Jacob, continuar los debates, darle continuidad a esto, estoy totalmente de acuerdo y me alegraría muchísimo que lo pudierais llevar adelante. Y entonces, pero si no, para otro segundo congreso total, ¿podría ser posible con Marx y con Lenin? Pregunto yo, ¿se puede hacer una jornada en torno a Lenin? ¿Se puede hacer un debate?
¿Qué es eso del leninismo? ¿Tiene sentido? ¿Ha existido? El marxismo-leninismo, ¿por qué sí, por qué no? ¿Por qué sí, por qué no? Yo, y para terminar, entiendo que el siglo XX, que se ha sido muy caracterizado, desafortunadamente, y lo mismo que el siglo XVIII es el siglo de la Revolución Francesa, el siglo XX es el siglo de la Revolución Proletaria Soviética y de Lenin y de la Internacional Comunista. Y eso ha marcado todo el siglo XX y va a marcar el siglo XXI. Entonces, reflexionar sobre esto. Lo que dice Lenin, sobre todo, que no se ha dicho aquí en toda esta jornada, lo esencial de Marx no es ya cosas que son valiosísimas, como se han destacado, la ley del valor, lo que queráis, el equilibrio de la burguesía, todo esto es innegable. Pero lo esencial de la obra de Marx es el destacar a la clase obrera, al proletariado, como constructor de la nueva sociedad. Esto es lo decisivo y esto es lo que hay que creerse y por lo que hay que luchar nada más. Vamos a dar una mesa según el orden que queráis. No. No, a lo mejor por orden inverso para que terminen ellos. Como prefieráis. No, yo es que quería que hablaras tú luego. Ah, vale. Bueno, Claro, yo tengo un par de cosas para ti. No, rápido, voy rápido. Primero, esta es para ti. Sobre el tema de comunidad. Yo creo que tú ahí haces una cierta, ¿cómo llamarle? Un juego fácil. La comunidad es la comunidad de vecinos. Claro, todos hemos visto la comunidad, o sea, yo siento ser tan cinéfila. Y claro, pues eso es el espanto mayor que uno se pueda imaginar. Entonces, contraponer la comunidad esa espantosa a la república idealizada, pues hombre, obviamente es que te lo sirves en bandeja. Pero es que, a mi modo de ver, el problema ahí está justamente en pensar, cosa que le hemos dado muchas vueltas, o que a mi modo de ver habría que empezar a darle también vueltas, construcción de comunidad no burda. O sea, la comunidad, el otro día apareció también en una discusión con Carlos, la comunidad no es eso natural, tribal, que está allí presente, no se sabe de qué manera, y que es como algo así como la quinta esencia del salvajismo. O sea, la comunidad está atravesada de toda una serie de relaciones, a veces formalizadas incluso no en forma de ley, sino de otros tipos. Y por tanto, el desafío, en cierta medida, de ese comunismo del siglo XXI, si queréis, es justamente encontrar formalizaciones justamente de esa dependencia común y de lo común. Al final no está de acuerdo en todo. Ese es el problema. Pero eso no pasa por la ley republicana, a mi modo de ver. Ahí es donde, claro, ahí es donde chocamos. Esa formalización es necesaria, pero pasa por otros caminos. Y ahí introduzco, voy luego a Romina, pero Romina es tan inteligente, tía, que es que me lo pones muy difícil. Pero bueno, voy a otro punto. Cuando se hablaba de fraternidad, yo un poco de coña he dicho sororidad. ¿Por qué fraternidad y no sororidad? ¿Por qué hermanos y no hermanas? Y justamente el término sororidad en la tradición feminista introduce otro matiz. ¿Por qué? Porque ahí introduce la transversal de género, que es, en mi opinión, fundamental. Porque si no, en ese proyecto resulta que el género vuelve a no aparecer. O sea, los hijos se rebelan contra el padre y las hijas, ¿qué pasa? No existen. No sé, es decir, que eso hay que tomárselo muy en serio, porque justamente introducir ahí toda podríamos decir, toda ese silenciamiento de la subjetividad femenina y de la construcción de esa subjetividad como ligada a la naturalidad y a la reproducción y a todas esas cosas, justamente el desafío, a mi modo de ver, que plantea el término sororidad ahí, es pensar justamente la independencia como condición teórica de silenciamiento de la dependencia. Somos tan independientes como dependientes. Y entonces, ¿cómo pensar la dependencia? Ya no la independencia, sino la dependencia. ¿Cómo pensar la construcción de una dependencia que a su vez no sea dominación? Y que a su vez no sea, por tanto, asunción de la sumisión. Es decir, que pasa por la construcción de la subjetividad femenina como aquella que necesariamente está ligada a aceptar su lugar subordinado.
Y eso pasa, a mi modo de ver, por tomarse muy en serio todo el tema de la alteridad. No como negación, como de lo otro que no es lo uno, sino justamente como heterogeneidad. Y eso pasa por la introducción del discurso feminista, que, dicho entre paréntesis, ha estado, a mi modo de ver, demasiado ausente, justamente con los temas ecológicos a que antes planteaba Víctor, un poco del planteamiento de las jornadas. Por lo tanto, en mi opinión, es una cuestión seria, porque no podemos seguir pensando, yo creo, esa, digamos, república de los iguales, por llamarla así, de modo androcéntrico, porque necesariamente va a eso, estar soportado sobre la invisibilización justamente de toda esa, ¿cómo llamar?, aporte material reproductivo que va a seguir pensándose como lo natural, como lo que está en el margen. Y ahí entro en el tema ecológico que tú planteabas. O sea, en mi opinión, el tema ecológico es tan importante porque muestra cómo desde las categorías de la teoría política contemporánea y del mercado no se puede abordar ese problema. Justamente el sistema capitalista está intentando abordarlo mercantilizando justamente el derecho de ensuciar el planeta. Es decir, yo te compro, o el país del primer mundo compra el derecho de ensuciar el planeta del país del tercer mundo, o del país del cuarto, del quinto, o de una parte del primero. ¿Por qué? Porque justamente esa venta del derecho de ensuciar es como la única manera que el mercado tiene, o el mercado capitalista, mejor dicho, tiene de regular esa extraordinaria dificultad para poder acceder al control, que pasa además por la rentabilización de un bien común, de algo que de alguna manera tiene que estar sometido a esa forma de institucionalización, de crear institución de lo común, que yo creo que es un poco el desafío. Y entonces, como todo eso es para ti, pues quería yo hablar. Pero voy ahora al tema de Romina, que es más complicado. Bueno, primero debo decir que es verdad que yo ahí soy quizás excesivamente, ¿cómo decir?, refractaria al tema de la ley y el derecho, porque me genera mucho mal rollo. Entonces, obviamente no es lo mismo, o a ver, voy a intentar como explicitar un poco más esa cuestión. Pienso que decir sumisión, vamos a ver, lo digo de otra manera. Pienso que decir que la forma de la ley, o mejor dicho, que la forma de la ley es siempre la forma de una sumisión, de una subordinación que sin embargo aparece como necesaria. Aparece como necesaria. Y que por tanto el problema, como eso María José sabe perfectamente, el problema no es el de la ley, sino el de la legitimidad de la ley. Y el problema de la legitimidad de la ley es, primero, el problema de una teoría o de una conceptualización teórica que explique por qué esa sumisión debe darse y no otra, y a su vez que explique por qué la construcción de la subjetividad debe darse de tal manera que acepte como un rasgo fundamental de su construcción justamente esa aceptación o esa sumisión. Bien, a mi modo de ver, yo pienso en otras coordenadas que no son las coordenadas, podríamos decir, formalistas en ese sentido, formales. Yo entiendo que en la historia del pensamiento, o mejor dicho, en la historia de la filosofía del derecho, hay como varias formas de abordar la cuestión. Una, como sumisión, es decir, como legitimidad y validez trascendente. La ley no es más que la palabra de Dios, del poder supremo. La ley natural, en cierta medida, es como una especie de, ¿cómo decir?, modo de pensar la ley como la expresión de la voz divina. Y por tanto, de esta manera, la ley queda validada, queda garantizada, queda legitimada, justamente en tanto que es palabra revelada. Y por tanto se soporta sobre justamente la trascendencia de la ley. Y estaríamos en un régimen, que Spinoza llamaría teológico-político, y que está, por tanto, soportada la ley como ley, podríamos decir, humano-divina o divina-humana. Me da un poco lo mismo. La ley humana no es más que la traducción de la ley divina y punto. Y en ese sentido obliga al súbdito de la ley. Obviamente, la teoría moderna no piensa
la ley en términos trascendentes, o la obligación a la ley, o la autoridad de la ley, la legitimidad de la ley en términos trascendentes, sino, como es bien sabido, en términos trascendentales, que es una cosa distinta. Con lo cual podríamos decir que introduce ese planteamiento dentro de una concepción antropológico-política, matiz, que ahí podríamos discutir, ontológico o no, de lo que es la ley y de cuáles son las fuentes de legitimidad de la ley. Es decir, hace una operación de transformar lo trascendente en trascendental. Pero sigue tomando la ley como un mandato, y como un mandato imperativo, que por tanto la subjetividad debe reconocer, aceptar y subordinarse a él. Y eso es, a mi modo de ver, la esencialidad, lo característico de la forma ley. Hay otra operación, que a mi modo de ver es una operación distinta, y que ahí, bueno, Mario sabe, es la inmanentización de la ley. Por tanto, la ley como mandato inmanente en la Constitución, justamente, de lo que podríamos llamar el artefacto político, la máquina política, y por tanto que construye una subjetividad que no es una subjetividad que acepta la sumisión como condición de supervivencia, sino que es una subjetividad que construye imperativos, podríamos decir, o que construye la forma del imperativo como forma de vivir común, que es una cosa distinta. La forma de la ley sigue siendo un imperativo, sigue siendo un mandato, pero no es un mandato ni trascendental ni trascendente, sino que es un mandato inmanente. Entonces el problema se traslada, porque el problema ya no es el problema de la legitimidad de la ley, de por qué debemos obedecer la ley y de por qué debemos construir una subjetividad que esté dispuesta a someterse a la ley, sino que el problema es cómo construimos ley, cómo formulamos y expresamos ley, es decir, mandatos sociales, políticos, históricos, porque están en un marco de contingencia, podríamos decir, son necesarios en ese marco estructural, pero el punto está justamente, a mi modo de ver, en la construcción, y en la construcción de esa forma, es decir, en que les vamos a dar ahí esa forma de imperativo, esa forma de mandato. No sé si veis el planteamiento. La distinción está en aceptar que esa forma es la forma del mandato divino o es la forma de la república ideal, y otra cosa está en entender que justamente el vivir en comunidad, que es un bien porque no podemos vivir de otra forma, porque si no nos moriríamos, como muy bien, bueno, no sé si muy bien, pero yo intenté explicar en la primera ponencia, a lo mejor no muy bien, pero que eso es una condición absolutamente imprescindible del vivir, que por tanto la reproducción del vivir pasa por hacerlo de un modo conjunto, de un modo en común, podríamos decir, si nos gusta la palabra común, en común, pero que eso exige determinadas formalizaciones. Y esas formalizaciones son necesarias, históricas, por tanto son contingentes, no son trascendentes ni trascendentales, sino que son inmanentes. Y por tanto no tienen más principio de transformación que justamente, y ahí, si queréis, yo establezco ahí una cierta distinción entre lo que sería el principio procedimental y el principio constituyente, no tienen más elemento de transformación, no solamente el principio procedimental, sino el principio constituyente. No sé si me explico. Porque eso, obviamente, ahí toda la tradición de Carl Schmitt lo ha puesto muy de manifiesto. Si tú... No, voy rápido. Si tú introduces un principio de orden procedimental y no constituyente, y ese es un problema que, por ejemplo, cuando la transición española se discutió, si tú haces una constitución y esa constitución le introduces determinados mecanismos que regulan justamente la transformación de la constitución, lo que estás haciendo es poniendo en marcha mecanismos procedimentales por los cuales esa transformación seguirá siendo constitucional. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora bien, y esos mecanismos son muy importantes, pero simultáneamente, a mi modo de ver, son muy importantes también los mecanismos constituyentes. Por poner un caso,
La Constitución de Bolivia, obviamente, tiene un problema a la hora que tiene que reconocer el derecho de las comunidades indígenas de un determinado modo. ¿Por qué? Porque ahí hay una potencia constituyente que justamente descalabra el tejido constitucional, inclusive en sus ámbitos procedimentales, e introduce toda una serie de elementos que son, podríamos decir, que entran en conflicto, que en la terminología políticamente correcta de la academia diríamos, son contradictorios justamente con el articulado de la ley. ¿Se entiende el asunto? Y por tanto, a mi modo de ver, uno de los problemas centrales es justamente el abordaje del poder constituyente. Y eso, el libro de Negri, ahí no lo voy a defender, sino que en cierta medida comparto la crítica que ha hecho Mario. Tiene problemas, porque justamente ese poder constituyente y ese articulado constituido divergen, no convergen. Y ahí está justamente toda la potencia constituyente de esas composiciones sociales. Bueno, lo dejo aquí. Yo voy a seguir, y ya dejamos la palabra a Carlos y a Luis. Bueno, yo quiero empezar muy brevemente rindiendo una especie de homenaje a este señor que ha intervenido recordándonos la cuestión de Lenin, que es una cuestión muy importante y de mucha carga histórica y de todo tipo. Y bueno, y agradeciéndole que haya traído también este elemento. Ahora, yo considero que hay un punto de vista acertado y otro punto de vista que ya no es, en mi modesta opinión, tan acertado o utilizable. En lo que yo le daría la razón, pues evidentemente, en el que pudiera mantenerse el marxismo durante todo el siglo XX, es algo en lo que la aportación de Lenin y del leninismo y todo lo que vino después fue fundamental. Es muy posible que de no haber ocurrido aquello, tras la inserción en el sistema de los partidos socialdemócratas, se hubiera terminado como terminó, por ejemplo, el caso español. Es decir, ¿qué ha producido el socialismo español de más relevante en materia teórica? Pues un libro, por otra parte magnífico, de Fernando de los Ríos, que se llama El sentido humanista del socialismo, donde se propone un socialismo kantiano, ético kantiano. Y dice, el fundamento del socialismo hoy no puede buscarse en Marx, sino en Kant. Entonces, hubiera podido muy bien sin Lenin haber terminado esa historia así, porque ya hubo muchos intentos en todo el socialismo, en todo el marxismo ético, luego socialismo ético kantiano, de sustituir a Marx por Kant. Eso hubiera sido históricamente perfectamente posible. Ahora, no creo que hoy se pueda ser leninista. Y por una razón muy sencilla que la voy a exponer. Yo viví el dolorosísimo proceso de lucha entre leninistas que lo eran entonces, hablo de los comienzos de la transición en el Partido Comunista, de los pseudocomunistas, en fin, que fue un episodio dolorosísimo de la historia política de la transición. Y hubo leninistas que creían realmente que eso era posible. Bueno, en cualquier caso, yo en mi intervención terminé diciendo que estamos de bruces ante algo que es exactamente como Marx lo dejó, que es el imperativo internacionalista, el internacionalismo. El problema del internacionalismo leninista es que es un internacionalismo proletario, que tiene como eje el proletariado industrial. Claro que eso no hay que olvidarlo, evidentemente. Y con ello enlazo con tu intervención, no sé cómo te llamas, en que tú has propuesto que más que hablar del cuadro final, hacia dónde vamos, caminemos de cómo vamos a recorrer ese camino. Bueno, yo hablé de una gran alianza, obviamente anticapitalista, desde luego internacionalista en el sentido del altermundismo, pero bueno, aquí eso plantea muchos problemas. Tú has hecho un catálogo de agraviados, digamos así, desde muchísimos ángulos. Pues bien, desde los movimientos ecologistas, los movimientos feministas, las minorías de todo tipo, incluidas las minorías sexuales que puedan sentirse oprimidas, el movimiento de los precarios, bueno, y todo el largo catálogo de minorías oprimidas o no tan minoritarias, pero en cualquier caso anticapitalistas. El internacionalismo que debería venir en el marco de ese camino hacia la gran alianza transformadora sería este internacionalismo, por lo tanto un internacionalismo plural en el que convergieran todos los vectores anticapitalistas existentes hoy en el mundo. Y ahora voy a dejar otro problema planteado para los debates que seguirán.
Y he leído unas páginas de Marx que considero extremadamente lúcidas, donde además, y esto entroncaría también con lo que entiendo que es la obsolescencia del leninismo ortodoxo, sobre la revolución, donde la revolución, de la que aquí hemos hablado muy poco, la palabra revolución es una palabra que también, por lo visto, está desapareciendo del vocabulario político, sustituye esto por un proceso de transformaciones que él mismo define como lento y doloroso. Por lo tanto, a esa gran alianza incumbiría poner en marcha, que sería una confluencia de proyectos distintos, pero que podrían converger al final, de proyectos anticapitalistas distintos que podrían converger, poner en marcha y, de alguna forma, dirigir y arbitrar ese proceso. Pero claro, ese proceso, que es lo que podríamos entender como la revolución de esta otra manera procesual, yo, desgraciadamente, si me tomo en serio la situación en la que vivimos, a lo que estamos asistiendo, las ingentes capacidades de eso que alguien llama el imperio, etcétera, etcétera, pues será, ¿qué entendemos como largo y doloroso? Pues claro, aquí habría que plantear la cuestión de la violencia. Claro, eso que antes se llamaba la violencia revolucionaria. Y por lo tanto, plantearse muy en serio el problema de los fundamentos normativos. Terminaré señalando solo que la violencia revolucionaria tiene unos fundamentos normativos muy claros, aunque como revolución entendamos un proceso largo y doloroso y nada más, que es sencillamente, claro, la violencia sistémica y estructural de un sistema que es violento hasta sus símbolos de todo tipo, hasta los símbolos cotidianos, diarios, de lo que emite la misma publicidad. Es decir, que está en las antípodas de lo que Adorno, que no era leninista, desde luego, ni stalinista, ni nada de todo eso, llamó un mundo verdaderamente pacificado. Yo pensaba precisamente dejarle terminar a Luis, entonces yo contestar solamente a dos cosas muy puntuales. Casi todas, yo creo que una, lo de la sororidad, claro, me parece muy buena idea, y me parece una gran lástima que no la tuviera Robespierre. Supongo que además de la sororidad habrá que hablar también de la gaycidad, por ejemplo, puesto que de alguna forma también los homosexuales, por ejemplo, también están sometidos domésticamente a ciertas dictaduras muy bien instituidas por la heterosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero vamos, lo de la sororidad me parece completamente vital, sobre todo por una razón, porque me parece muy llamativo, efectivamente, sería trágico que llevando todo el rato denunciando en estas sesiones una especie de golpe de Estado capitalista en el interior mismo de la Ilustración y en su mismo comienzo, se obviara el golpe de Estado patriarcal en el interior mismo de la Ilustración. Pero bueno, claro, a mí no me cabe la menor duda de que entre la Ilustración fracasada, por supuesto, pues está la sororidad. O sea, claro, es que para mí la Ilustración en todo caso será lo que quedara de sororidad, vamos, o sea, no me cabe la menor duda, ¿no? Vamos, de todas formas, con todo y con eso, me pareció bastante edificante, o sea, y tranquilizador leer a una investigadora francesa, ¿verdad?, que se llama Florence Gautier, esta que escribe muchos libros sobre Robespierre, precisamente, y explicar, por lo menos así se le leí en una entrevista, que precisamente Robespierre, que no cabe duda alguna de que debía ser un machista muy, muy impresentable, estuvo en los últimos años de su vida, bueno, en los últimos meses quizás, no lo sé, o sea, prácticamente a punto de subir a la tribuna pública para explicar precisamente el derecho a hablar en la tribuna pública de las mujeres, porque probablemente Robespierre estaba sometido pues a una lógica muy inflexible, o sea, bueno, es verdad que sería un machista impresentable, pero estaba sometido a la propia lógica de sus razonamientos, y probablemente, pues no sé, o sea, con los razonamientos por los cuales denuncias el sufragio censitario, pues no resulta muy fácil que en cambio prohíbas
el voto a la mujer. O sea, no sé, o sea, hace falta introducir algo que evidentemente no es un razonamiento, sino sencillamente un interés machista que, bueno, a mí me da igual, si Robespierre era un machista irremediable, pues bueno, pues pero para él, obviamente. Yo digo que Florence Gautier decía en una entrevista que mira por dónde, tampoco, no, que tampoco, o sea, que ni siquiera lo era. En cambio hay otros que sí, hay otros que sí. Probablemente entre los girondinos triunfantes, entre los que guillotinaron a Robespierre, no me cabe la menor duda. Bueno, y la única cosa ya muy cortita, solamente sobre eso, es una discusión académica que no puede tener lugar aquí. Mi opinión, y solamente mi opinión, y no justifico absolutamente nada, es que realmente el espinosismo de Althusser era muchísimo menos espinosista de lo que él creía. Althusser era espinosista porque es que prácticamente lo único que había leído de filosofía era Spinoza. Pero en cuanto leía otra cosa, se convertía en la otra cosa. En la última época, como leyó a Heidegger, le pareció Heidegger fenomenal. Y como leyó a Hume, cuando leyó a Hume, le pareció Hume fenomenal. Y cada vez que iba leyendo a un filósofo, decía que era fenomenal. Y acaban siendo malos todos los filósofos que no había leído. Que esos eran los idealistas. A Althusser le pasaba mucho eso. Y además él mismo lo cuenta en sus memorias, de una forma bastante patética, la verdad. En cuanto al asunto de contenido, pues esto es solamente una opinión y nada más, o sea, vamos, sí que lo digo, o sea, la generalidad 1, la generalidad 2 y la generalidad 3 de Spinoza, perdón, de Althusser, mira que he fallido. ¿Por qué será? ¿Por qué será? A mí me parece que es espinosista, probablemente, me parece que es igualmente kantiana, es wagneriana. A mí me parece incluso, mira por dónde, me parece lo que más claramente de todo, me parece cartesiana. Me parece incluso husserliana, pero claramente husserliana, y espinosista, pues probablemente que también, porque yo creo que Spinoza probablemente sería antihistoricista, pero es que yo no creo que esa generalidad, esa distinción entre los tres géneros de conocimiento, como tú dices, sirva para otra cosa que precisamente para cortocircuitar el historicismo. Es que creo que el rendimiento del texto de Marx que Althusser comenta ahí no tiene otro sentido que precisamente quitarse del medio el historicismo. Eso, pero es una cosa muy larga de discutir y ya está, pero o sea, es mi opinión y luego lo bueno, pues yo voy a intentar esta vez sí ser breve porque creo que no conseguiría ser otra cosa, vamos, estoy realmente agotado. Pero vamos, me acusaba Montse, claro, o sea, de decir, bueno, claro, ¿qué morro tiene, proponiendo como ejemplo de comunidad, su comunidad de vecinos? Claro, aquí se lo pone en bandeja, hombre, es verdad que me lo pongo en bandeja. Es que, bueno, o sea, hace falta conocer a mi comunidad de vecinos para saber hasta qué punto me lo pongo en bandeja. Pero claro, esto es solo un ejemplo. ¿Es solo un ejemplo de qué? De que, claro, hay algo en lo que yo creo que estamos de acuerdo y tenemos que estarlo. Y es que la comunidad, o sea, en una comunidad no está garantizado que sea aceptable por el hecho mismo de ser comunitario. Es decir, el hecho mismo de que haya una organización, un entramado comunitario, no garantiza ya que eso sea aceptable y que eso sea, en fin, o sea, lo que tenemos que defender. Luego lo que habrá que defender ahí no será tanto el comunitarismo, sino otra cosa. Es decir, no toda comunidad, por el hecho mismo ya de ser comunitaria, introduce necesariamente el que constituye un entramado aceptable. Por lo tanto, como no lo garantiza automáticamente, habrá que buscar garantías. Habrá que buscar garantías precisamente que garanticen la aceptabilidad de ese entramado. Y en esto es en lo que discrepamos. Ahí sí, yo creo que las garantías tienen que ser lo más vacías, lo más formales, lo más abstractas, lo más del mundo. Y lo más trascendentes, o sea, todas las palabras malas que hayan salido encima de la mesa, todas. Lo más vacío, abstracto, formal. ¿Por qué? Pues porque... Bueno, todo lo malo, no sé. ¿Por qué? Es trascendente, ya estamos en una dimensión teológica ya. Porque es el único modo de garantizar la libertad. A ver si con el ejemplo que ponía Felipe Martínez Marzoa en el curso que da sobre el Leviatán a una objeción del mismo tipo se entiende un poco mejor. O sea, dice, vamos a ver, que esto es muy abstracto, que lo de la ley es muy abstracto, muy formal, muy no sé qué. Pero claro, es que no puede significar otra cosa, no hay otra vía para la libertad. O es que, ¿qué significa la libertad de expresión? ¿Qué significa la libertad de expresión sino hacer abstracción de los contenidos? Es decir, libertad de expresión será libertad en la medida en que se haga abstracción de los contenidos, se abstraigan todos los contenidos, será libertad en la medida en que lo mismo se puede decir esto, lo otro, lo de más allá. Que en la medida en que introduces contenidos, lo que metes es la censura, no la libertad. En fin,
Es por eso, por lo que las garantías que le exigimos a la comunidad tienen que ser completamente vacías, completamente formales. Y dice, bueno, ¿y estos principios a priori que defienden? Decía Alejandra, bueno, pero eso está completamente dado por supuesto en el marxismo revolucionario. ¿Qué está dado por supuesto en el marxismo revolucionario? No será en el marxismo revolucionario del siglo XX. Echemos un vistazo y veamos hasta qué punto ha estado dado por supuesto y hasta qué punto... Vamos a ver, hasta qué punto están dadas por supuesto las cosas y hasta qué punto no están dadas por supuesto las cosas. Es decir, por favor, o sea, que si defendemos la formalidad, la abstracción, el vaciado de todo, no es en defensa de la nada lo vacío, es en defensa de los contenidos, de lo que se trata de proteger son los contenidos, y para proteger los contenidos hace falta que las garantías no sean contenidos, sean formales, porque si las garantías, si las leyes, si las normas lo que son contenidos, entonces ya sí que son leyes de esas que le dan pánico a Monse y a todos, nos ha fastidiado. No nos van a dar miedo esas leyes, pero vamos, quiero decir, a cualquiera que defienda la libertad en cualquier sentido posible de la palabra le tendrán que dar miedo las leyes que no sean precisamente, es decir, sí, mandatos de estos que te suben, pero a nada, es decir, mandatos que no manden nada, por decirlo así, que sean mandatos como manda la libertad de expresión. ¿Pero qué garantías hay en lo formal? Pues la garantía de que no te dice qué contenidos valen ni qué contenidos no. ¿Qué garantía hay en la formalidad de la libertad de expresión? ¿Qué otra cosa puede significar libertad de expresión si no es formalidad abstracta, que precisamente es abstracta por hacer abstracción de cualquier contenido? ¿Por qué más das? Al final va a tener que haber un contenido. Bueno, claro que tiene que haber un contenido. Si lo que se trata es de proteger los contenidos, que yo pueda decir los contenidos que a mí me dé la gana, porque yo lo que quiero es decir mis contenidos. Pero vas a poder hacer algo para cambiarlos. Y yo quiero hacer mi vida y quiero ser feliz a mi modo. A mí no me importa que lo que defienden... Obviamente. Vale, un segundo. No, pero es que parece que se nos está acusando de lo contrario. Ahora, ¿cómo se garantiza que tanto si Alex quiere decir un contenido y yo quiero decir otro distinto, esté garantizado? Es decir, la ley que nos tenga que poder garantizar decir a todos el contenido que queramos, cada uno el que él quiera. Sí, empecemos porque tendréis que tener como propiedad y en propiedad algún medio para... Efectivamente. Bueno, eso es todo lo que defendemos. Y sin un medio eso es un completo timo y todo lo que quiera. Sí. Pero eso... Bueno, o sea, no me voy a poner a llorar, pero es que es lo que me falta, es lo único que estamos intentando defender durante toda la santa semana. Bueno, durante toda la semana. Vamos a ver. Defendemos los contenidos. Es decir, es una defensa una lucha sin cuartel por los contenidos y por las garantías de los contenidos. Y para garantizar esos contenidos, hacemos muy mal negocio regalando al enemigo las formas, las abstracciones y los vacíos. Hacemos un negocio pésimo, tanto en lo legal como en lo teórico. Porque en lo teórico también tenemos un buen circo montado, claro. También es muy abstracto el modo como nosotros construimos los antagonismos y el conflicto de clase y la opresión de género, el conflicto de clase por un lado, la opresión de género por el otro, cuando en realidad lo que te encuentras es siempre una realidad en la que está todo mezclado, claro que sí. Y en las organizaciones políticas anticapitalistas hay comportamientos patriarcales verdaderamente repugnantes, claro que sí, o sea, y hay determinados movimientos de corte más bien burgués que sin embargo incorporan reivindicaciones feministas por una vía o por otra. Es decir, claro que en la realidad está todo mezclado. Lo que pasa, precisamente por eso, no puedes renunciar a la teoría. Para aislar en su consistencia interna los distintos mecanismos de opresión, de explotación y de discriminación. Es decir, porque una cosa son el sistema legal, la consistencia interna del patriarcado, que tendrá que ser analizada por separado a la consistencia interna de la explotación de clase. Es decir, la consistencia interna de la opresión de género tendrá que ser analizada de un modo distinto a la consistencia interna de la explotación de clase. Marx analiza en El Capital la explotación de clase y la consistencia, la legalidad interna de la explotación de clase. ¿Por qué no le interesan las cuestiones de género? No, hombre, no. Pues porque estudia una cosa y no estudia la otra. Vamos a ver.
¿Esto es del todo irrelevante? ¿Te impide tener una práctica política? No, todo lo contrario. Lleva a que, a partir de principios republicanos ilustrados, tengamos que estar en organizaciones anticapitalistas y feministas. En organizaciones socialistas y feministas. Es decir, y por eso, y aquí introduzco la cuña publicitaria, dado que se va a preguntar precisamente por cuál es la práctica política que defiendes y tal y cual. Es decir, o sea, no es una cuña publicitaria gratuita, es decir, es la respuesta a una pregunta concreta. Es decir, claro, pues entonces, en función de todas estas decisiones teóricas, uno milita en una organización que se define como socialista y feminista, porque comprende que se trata de mecanismos que operen con relativa autonomía, que operan, ¿no? O sea, que decir, izquierda anticapitalista se caracteriza precisamente por, en lo teórico... Y mira que no hace falta decirlo, pero bueno, no, me han preguntado qué práctica política defiendes. Pues digo que práctica política no solamente defiendo, sino que ejerzo. Hombre, vamos a ver. A ver si va a parecer que me... ¿Qué diferencia hay entre ejercer y...? Bueno, quiere decir que no me paso el día con mis abstracciones en mi casa, es lo único que quiero decir, vamos. O sea, quiere decir, defendiendo las abstracciones, que no, que lo que se trata es de defender los contenidos y las prácticas políticas. Pero no es predilección por lo ideal. Bueno, claro, pero es que si no tienes esta predilección por lo ideal, te puede ocurrir, por ejemplo, lo que ocurrió a la tradición de los partidos comunistas, que como estaba todo siempre mezclado, la opresión de género y la explotación de clase en lo real, pues confundieron una cosa con la otra y dijeron que para lograr la emancipación de la humanidad solo había que enfrentarse a la explotación de clases. No es cierto. Porque todo lo demás... No es cierto. Bueno, perdón. La introdujeron, pero subordinadamente. Pero o sea, claro que sí. Y luego la revolución. Bueno, claro. Está introducida, pero lo introduce subordinada. Bueno, pero eso depende... El problema es pensar de modo que se combinen, no que se subordinen. Pues eso es lo que estoy diciendo. Que eso depende de una decisión teórica. Eso depende de haber conseguido aislar la consistencia interna de cada una de las dos cosas, de haberla conseguido aislar por separado, ver que responden a dinámicas relativamente independientes la una de la otra, por mucho que en la realidad se hallen siempre necesariamente conjugadas, y no pueda ser de otro modo. Y que si lo mezclas en la teoría, por el hecho mismo de encontrarlo en la práctica mezclado, haces un pésimo negocio, no ya teórico, sino político. Es lo único que quiero decir. Igual que si tratas de meter los contenidos al nivel de las garantías, haces un pésimo negocio, le haces un pésimo favor, no a la forma, sino a los contenidos. Bueno, en fin, o sea, esto es lo que quería... Perdón, o sea, sí. Bueno, me está diciendo que lo use. No puedo contestar una frase solo para decir que no puedo contestar a presentar con una objeción el partir de la libertad, del que cada uno tenga derecho a buscar la felicidad por el camino que considera más oportuno, cómo de ahí se deriva ningún entramado institucional, vinculante, de decisión colectiva y todo esto. Es decir, esto es algo que no puedo explicar aquí, yo creo, es algo que da por bueno toda la tradición, tanto liberal como republicana. Aquí sí que estaría de acuerdo toda la ilustración en su conjunto, sin ninguna excepción. Es decir, si quieres hablamos luego en qué medidas sí son cosas que estas sí corresponden a una cadena de implicaciones, pero no, ahora, aparte, o sea, físicamente ya no puedo entrar. Solo tengo una cosa, creo que te he pillado, tienes al sujeto trascendental detrás de toda tu teoría. Sí. Vaya descubrimiento. Es más, tengo a María José Gallego detrás de toda... Encima, pretendidamente materialista y un materialismo muy puro. Lo siento. Luego lo discutimos en la comida, pero... Ahora discutimos en la comida, Alejandra. Salvo que alguien en la mesa quiera hacer una coma, es ya la hora. Nos vamos. Yo si lo que vas a ver, dejadme un comentario, no es una pregunta. Yo todos los días he venido al seminario con un tomo del Capital. Estoy intentando empezar a leer porque me está interesando cada vez más. Gracias por este congreso, de paso. Gracias por todo lo que habéis hecho, por todo lo que se puede aprender aquí, por la manera de desidentificar malas lecturas, precisamente metiendo un catalizador y un disolvente como es Marx, malas lecturas de Kant para mejorar la lectura de Kant y además leer a Marx y además comprender más que es de lo que se trata. Ya les digo de paso por eso, pero también deciros una cosa que no sé, que me llena de, no sé si de satisfacción o de deberes que hacer. Me bajaba al congreso siempre con libros de Marx y ahora ya llevo el anti-Hobbes de Kant, la paz cosmopolita, quiero decir, la paz cosmopolita hacia la paz perpetua, la metafísica de las costumbres,
porque realmente me equivocaba de bibliografía, o sea, y no es por nada, porque aquí sí se ha discutido de más. Quiero decir, pero ya no se podía seguir la discusión, si me dejáis, pero no me debéis dejar, en la comida, Si no te deben dejar. leer una nota, que no lo voy a hacer. María José, es igual, toda familia tiene sus lacras ocultas. ¿Eso qué quiere decir? Que me dejáis saber a esto. Solo una cosa, no os olvidéis de firmar la hoja y yo, si me permito también, pues animar por este problema pendiente que queda de cómo institucionalizar esto, cómo seguir haciéndolo, que os sigamos hablando también con la gente que avanza al Congreso, que sabéis dónde están, entre todas seguro que es.